Continuamos las sesiones del día de hoy, empezando con nuestra última ponencia de la tarde, del día, y ahora de la noche. Estamos a la doctora Elvira Rosario Cienfuegos Rojas. Ella es médico ginecólogo obstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, como están viendo, bueno, esta es mi hoja de vida. Soy médico asistente en la unidad de cuidados críticos del Instituto Nacional Materno Perinatal. Y bueno, llevo formación tanto en pregrado como en posgrado para ser médico ginecobstetra. Tengo un posgrado actualmente en un diploma avanzado de medicina fetal en el Instituto Peruano de Medicina Fetal y estoy cursando actualmente la maestría de epidemiología clínica y bioestadística en la Universidad Científica del Sur. ¿Correcto? Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de intereses para poder hacer la ponencia. Quiero iniciar primero dando una idea general de lo que es la restricción de crecimiento fetal. Realmente es la piedra angular para todos los ginecobstetras porque el diagnóstico y el manejo se ha vuelto muy encasillado. Nos hemos encasillado a hablar del famoso percentil 10 de crecimiento. Y este percentil 10 nos ha llevado justamente a quizás infradiagnosticar la restricción de crecimiento fetal e infradiagnosticar los cambios hemodinámicos que puede tener nuestro bebé, ¿correcto? Entonces, en las 4 o 5 primeras diapositivas, lo que voy a hacer es resumirles prácticamente toda la ponencia, porque obviamente tengo 45 minutos y la idea es correr un poco, pero que se entienda la definición de la restricción de crecimiento fetal. Y el otro tema claramente que era el oligohidramnios, que va prácticamente con la misma fisiopatología, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una longitud corononalga. La longitud corononalga es una medida que se utiliza en la ecografía de tamizaje del primer trimestre entre las 11 a 13.6 semanas para datar correctamente la edad gestacional. Pero ¿qué pueden ver acá? Pueden ver que sí, justamente está el feto en una posición neutra en la ecografía. Vemos que no hay ni una hiperextensión ni una flexión excesiva de la cabeza. Vemos que se está viendo claramente la columna, ¿correcto? Pero no estamos viendo de manera muy adecuada lo que es la cabeza, el cráneo, bien, pero sí la parte de la rabadilla, el potito, la colita del bebé, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo podría juzgar, obviamente, porque es mi ecografía y decir, está perfectamente formada. Pero puedo ver que en la cabeza quizás me sobrepasé algunos milímetros en la medida. Bien, vamos con la otra imagen. Vemos otra longitud corononalga, pero esta longitud ya está mucho mejor tomada, ¿correcto? Ambas son, obviamente, de operador, claro, yo, ¿no? Que hice las 2 ecografías. Y puedo juzgar que esta ecografía, si bien es cierto, tiene todas las características de una LCN bien tomada, pero estoy cogiendo exactamente el punto en la cabeza de lo que es la piel del cráneo fetal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya se sabe por varias guías que la longitud corononalga en el primer trimestre es el marcador más importante para nosotros datar la edad gestacional. Atrás quedó la fecha de última regla, ¿correcto? Actualmente atrás quedó la altura uterina. Actualmente existen diferentes marcadores nuevos, como por ejemplo la longitud del pie, que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible? Pero sí, también nos sirve para datar la edad gestacional, o la madurez pulmonar ecográfica, ¿no? Entonces, esta longitud coronal y esta medida debe estar bien tomada, y debe estar bien tomada por personal que esté capacitado para tomar una adecuada longitud coronal. Porque, ¿qué pasa? Justamente en una publicación realizada el año pasado, y pues obviamente quien quizás no está muy inmerso en lo que es la medicina materno-fetal, no lo conoce, quizás sí, el profesor Nicolaides, ¿no? De Londres, de Inglaterra, de la Fetal Medicine Foundation, habló sobre estos pequeños errores de milímetros en la longitud corononalga y la importancia para datar la edad gestacional en un futuro y tomar decisiones también en un futuro. Tanto así que se concluyó que un error de medición de menos de 2 milímetros, es decir, quitarle a la cabecita o a la colita del bebé 2 milímetros de longitud corononalga, aparentemente viendo un bebito que es más pequeño de lo que realmente es, hubo una diferencia en los percentiles cuando posteriormente se hizo la medición. Entonces, hubo una diferencia incluso de 10 a 20 percentiles, es bastante, ¿no? Y si eso nos pone a pensar en lo que es la restricción de crecimiento fetal o la restricción de crecimiento intrauterino,
podemos concluir que realmente esta medición es básica y elemental. Y es uno de los primeros conceptos que quiero que lleven. No tiene que ser una ecografía genética, entre comillas, o una ecografía de tamizaje. Realmente puede ser una ecografía de 8 o 9 semanas, pero bien tomada para poder considerarla. Este es el punto número 2. Quienes hacemos medicina fetal, medicina materno-fetal, y hacemos ecografía justamente, nos damos cuenta de que nos olvidamos de la distribución de las medidas que tomamos. Sabemos que los 4 parámetros importantes para calcular un peso fetal son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la abdominal y la longitud del fémur. Y nos olvidamos de que esta distribución, justamente, como lo ven en los puntos amarillos que están acá, es distinta en cada uno de los fetos. Y nos puede hacer pensar justamente de que tenemos un bebé o un feto con una restricción de crecimiento tardía, como lo vamos a ver de manera posterior. ¿Bien? El hecho, por ejemplo, de que tenga un diámetro biparietal, o la cabecita, ¿no?, de 100 a 100, tenga una medida un poco más grande, no quiere decir que el bebé va a ser súper grande. Las 2 medidas principales que me varían el peso son la circunferencia abdominal y la longitud de fémur en el segundo y tercer trimestre. Tercer punto clave también para que entendamos. La mayoría de los fetos desnutridos no son pequeños para la edad gestacional. Veamos esta tabla. Justamente esta tabla también es del Colegio de Londres, ¿no? Y me atreví a sacarla de uno de mis mentores, que es el doctor Enrique Gil, de una de sus ponencias, en donde hablaba justamente de aquellos que están desnutridos. Podemos ver en esta curva que el famoso percentil 10 que nos ponen acá, ¿no?, como parámetro importante para diagnosticar la restricción de crecimiento intrauterino, es realmente prácticamente como un punto de corte vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos que la mayoría de bebés desnutridos se encuentran por encima del percentil 10. Pero si hablamos de probabilidades, ¿no? O sea, nos preguntamos, muchos de ustedes quizás se preguntarán, ¿qué es más probable? Que yo me encuentre con un bebé por encima del percentil 10 desnutrido o bien nutrido o bien alimentado. Lo más probable es que te encuentres con un bebé bien alimentado. Y por debajo del percentil 10, lo más probable es que sea desnutrido. ¿Correcto? Si hablamos de probabilidades, así es. Pero se sabe que los bebés o los fetos desnutridos, por encima del percentil 10, realmente son la mayoría, como pueden ver en esa distribución. Ahora, otro punto importante es justamente eso. ¿Cómo saber si ya mi bebé se encuentra en hipoxia o no le está llegando buena cantidad de oxígeno? ¿Cómo saberlo? Bueno, sabemos que la mayoría de bebés por encima del percentil 10 pueden ser desnutridos. La probabilidad, obviamente, que estén bien alimentados es bastante alta, pero claramente, pues, si un bebé no me está creciendo bien y lo encuentro a las 36 semanas en un percentil 5 o un percentil 3 con alteración de la flujometría Doppler, me voy a dar cuenta de que este bebé definitivamente ya está en hipoxia o está entrando en hipoxia, ¿correcto? Y esto poco a poco se puede volver una acidosis, pues, fetal y puede llevar a la muerte intrauterina. Cuarto punto importante, que también tenemos que considerar para hablar ya de los resultados perinatales. La mayoría de bebés que fallecen o se orbitan dentro de la barriguita de la mamá no tienen un percentil por debajo del 10, ¿correcto? Entonces también tenemos que ver esos bebés que están pesando 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, que claramente tienen algunas comorbilidades, y ver también los factores de riesgo que nos traen nuestras mamás, ¿no? Y el punto número 5, que quizás resuma también toda la ponencia, es qué hacer. Diagnosticado ya una restricción de crecimiento intrauterino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y realmente es bastante variable. Y acá pongo en sus cabezas para que se amplíe un poco más el conocimiento y puedan leer y conocer un poco más sobre esto, que el percentil 10 ya quedó de lado. Realmente, si encontramos a las 30 semanas a un bebé cuyas medidas y el peso global, ¿no?, calculado por los 4 parámetros que les estaba comentando, están por debajo del percentil 40, yo ese bebé ya no lo puedo dejar solo y verlo dentro de 2 o 3 meses, ¿correcto? Yo tengo que hacer los controles posteriores y de preferencia hacerlos cada 2 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese bebé, y lo pueden ver acá, que ese bebé en el percentil 40 pueda estar desnutrido.
y no me voy a dar cuenta hasta no hacer un seguimiento y una curva de crecimiento, que justamente también el aparato que utilizamos nosotros, que es el ecógrafo, nos la da, ¿no? Entonces, bueno, esta es una frase que Lagercrantz en The Lancet en 1997 postuló. ¿Qué es mejor? ¿Que nazca lo más pronto posible o que nazca lo más pequeño posible? Y eso lo vamos a ir respondiendo conforme avance la ponencia. Estas son las fuentes que he utilizado. Realmente son fuentes que, bueno, si ustedes le pueden tomar una foto y revisarlas de manera sucinta, sería genial, porque son formas de entender las guías de práctica clínica que se nos han presentado desde hace más de 20 años sobre restricción de crecimiento fetal, que es desde ese tiempo en donde se habla de esta patología. Y justamente el libro que he tomado en consideración y pues en el que baso prácticamente toda mi exposición, que es el que se encuentra del lado derecho de la pantalla, ¿no? Entonces, historia en pocas palabras. ¿Qué se puede decir? Obviamente, desde que apareció la ecografía aparecieron los problemas, por así decirlo. Antes, prácticamente lo que se hacía es la auscultación directa de los latidos cardíacos fetales en 1659. En 1822 se utilizó lo que es el pectoroloquio, el embudo, el estetoscopio, y bueno, actualmente también para hacer un poco de lo que es docencia también se utiliza, ¿no?, en alumnos de pregrado. Luego apareció Pinar con su estetoscopio, que funciona sin luz, y es acá donde aparece entre 1844 a 1934 lo que es la perinatología. Posteriormente, y coloco en un check a Ian Donald porque fue prácticamente el padre de la ecografía abdominal y la ecografía obstétrica, porque pues él dio inicio a todo lo que es la aparición de el famoso ultrasonido para observar cualquier tipo de masa. Y justamente en ese curiosear para observar masas abdominales se dio cuenta pues que muchas mujeres tenían cráneos dentro del abdomen, tenían columnas dentro del abdomen, y obviamente habían fetos dentro del abdomen que suponían pues un embarazo, ¿no? En el 61, Huarcani indicó que la importancia era más sobre la longitud del bebé que sobre el peso, y apareció la famosa regla de Haas. Raro, curioso, porque pues actualmente se sabe que el tamaño del bebé es bastante dependiente de la genética, ¿no?, de cómo está la mamá, si la mamá es pequeña o el papá es pequeño, o si hay algún tipo de alteración cromosómica, pero bueno, en ese momento se supo que la longitud realmente del bebé era mucho más importante que el peso. Ahora se sabe que es todo lo contrario, ¿no? Luego posteriormente se dieron cuenta de que habían bebés que no eran prematuros, pero pesaban menos de 2,5 kilos. Habían mamás que llegaban a las 39, 40 semanas y tenían bebés de 2 kilos, 1,5 kilos. ¿Qué estaba pasando con estos bebés? Y justamente en esa curiosidad de aprender qué es lo que estaba ocurriendo, pues empezaron a aparecer y ya mejorarse lo que es el ultrasonido, junto con las famosas pruebas de bienestar fetal, como lo es el NST, que es el test no estresante para poder ver los latidos cardíacos fetales en el bebé, ¿no?, el perfil biofísico, el Doppler. Y posteriormente se acuñaron pues los términos de SGA, que es pequeño para la edad gestacional en sus siglas en inglés, y restricción de crecimiento intrauterino. Esto es lo que veía Ian Donald. Bastante curioso, muy muy curioso, porque esto es lo que realmente veía. Vemos en la parte de la mano izquierda, ¿no?, ustedes que están mirando en la mano izquierda, vemos una columna fetal. Vemos también en la parte de abajo, en la esquina de la izquierda, 2 cabezas fetales, ¿no?, y ahí el miometrio, bueno, el útero distendido. Vemos en la parte derecha un famoso polidramnios. Acá podemos ver esta columna de líquido amniótico bastante amplia, ¿no? Pero eso es lo que veía, prácticamente manchas blancas y manchas negras. Pero justamente Ian Donald, pues siendo el padre de lo que es la ecografía, se dio cuenta de que esto era bastante importante, ¿no? Y empezó a acuñarse el término de defecto placentario. ¿Qué es lo que ocurría? En un journal de pediatría, curiosamente de pediatría y no de ginecobstetricia, se empezaron a preguntar por qué es que nacían bebés tan pequeños y tan bajos de peso. ¿Había alguna característica entre estos casos de bebés o de niños que nacían pequeños en común? ¿Tenían algo en común? ¿Ocurría quizás alguna restricción de crecimiento dentro? ¿Ocurría alguna enfermedad que tenía la mamá que hacían que esos bebés crezcan menos? Y pues en 1961 se presentaron muchos casos, 27 casos bastante interesantes, de los cuales he cogido 3 principalmente. Por ejemplo, un caso 1, un recién nacido con extrema microcefalia y fisura palatina posterior,
Un caso 2 de una restricción de crecimiento intrauterina extrema con una fisura palatina. Un caso 6, por ejemplo, de ese journal de un recién nacido de 38 semanas con madre de 37 años, con hiperemesis en el primer trimestre, que son las náuseas y vómitos en el primer trimestre, y que posteriormente se hizo el seguimiento a los 12 años, y pues este pequeño pues no había crecido casi nada, 132 centímetros de talla y 22 kilos de peso, ¿no? Con un coeficiente intelectual de 50, ¿correcto? Un caso 10 de un recién nacido de 39 semanas, con 1,244 kg, imagínense, 39 semanas que uno espera un bebé de 2,700 kg o 3,500 kg, y pues con la mamá con varios antecedentes, con cistitis gestacional, alcoholismo, una gesta 9, ¿no? Ya 8 hijos anteriores y probablemente también con restricción de crecimiento. A los 20 meses, miren la foto de este niño que nació con 1,200 kg, 5,440 gramos, o sea, tenía casi 2 años y pesaba menos de 6 kilos. Empezó obviamente con trastornos neurológicos, como fue el diagnóstico de una epilepsia, y su índice o coeficiente intelectual fue de 47. ¿Qué tenían en común estos casos que les estoy presentando? Placentas pequeñas, ¿correcto? Las placentas pequeñas, que realmente es se puede decir la causa o la fisiopatología que explica la restricción de crecimiento intrauterino, pero no en todos los casos. Entonces, ¿cuál era el problema? La alta morbimortalidad que se presentaba, ¿no? Y esto lo estudió tanto el doctor Figueras como el doctor Gratacos en España, ¿no? Había bebitos que morían. Vemos acá cuál era la causa, la principal causa de óbito fetal o muerte fetal. Era justamente esta, la restricción de crecimiento intrauterino. Habían bebés en un 49% que tenían una muerte inestable, pero se encontraba que la mayoría pues tenía un peso bastante bajo, ¿no? Sabemos que esta patología es de alta morbimortalidad. Aparecieron también los términos de curvas de percentiles o curvas de crecimiento, y se sabe que estos percentiles son dependientes de 3 cosas importantes, ¿no? De una medida específica, una medida bien tomada, de un peso fetal estimado ecográfico bien tomado, una edad gestacional bien corroborada, como les decía en la segunda diapositiva, ¿no? Tener una longitud coronal adecuada y bien tomada para calcular mi peso a futuro, ¿no? Principalmente en el tercer trimestre, mucho más si voy a tomar una decisión con ese bebé, y una muestra apropiada, ¿no? Entonces, justamente eso se determinó, que el percentil 50 era el percentil intermedio, pero ya vamos a saber que después, el percentil debajo de un percentil 50 o un percentil 40, y estamos hablando de un bebé con riesgo, no olvidar eso, ¿no? Entonces, esto justificó la creación de modelos para predecir el peso fetal. Esto ya se les estaba explicando, ¿no? En 1984, pues Rosavik, que fue el estudioso sobre esto, encontró que a partir de las 6.4 semanas, que es aproximadamente el tiempo en donde aparece el embrión, visiblemente en ecografía, se podía estimar un potencial de crecimiento, ¿no? Justamente de ahí viene la famosa definición. Es un bebé con restricción, es un bebé que no cumple su potencial de crecimiento estimado. Y las 4 medidas que pueden ver al lado izquierdo, ¿no? A la mano izquierda, esto para el segundo trimestre. Y para el tercer trimestre también se determinaron los índices de realización del potencial de crecimiento, ¿no? Para saber que cuando estaba por encima, probablemente de un percentil 95, se trataba de un feto grande para la edad gestacional o macrosomía fetal, con bastante probabilidad, y cuando estaba por debajo del percentil 10, percentil 5, también era un bebé pequeño. Conceptos, esto es claro. El feto pequeño para la edad gestacional es aquel que no ha alcanzado su potencial de crecimiento, no tiene una patología que le cause una restricción, como por ejemplo la famosa preeclampsia, que es prácticamente la misma fisiopatología que la restricción de crecimiento fetal. Pero ¿qué pasa? Que este feto, si lo vemos en su curva, está pequeño, está en un percentil 10, un percentil 8, pero su velocidad de crecimiento es constante. O sea, va a terminar siendo un bebé pequeño, pero no desacelera ni acelera demasiado. Su curva es constante. Esto, bueno, nos lo dice el Colegio Americano, ¿no? Y también nos lo dice la publicación del libro que les estaba comentando, que es el que he cogido como referencia para poder explicarles. Y la restricción de crecimiento fetal es todo lo contrario. O sea, estamos hablando de un bebé que sí, no cumple su potencial de crecimiento genético en determinada edad gestacional, porque tiene uno o incluso más factores que estén causando que este bebé no crezca de manera adecuada, ¿no? Entonces,
Entonces son bebés con un peso inferior al percentil 10, si hablamos teóricamente, para la edad gestacional, ¿no? Y que a veces también cumplen algunos criterios de alteraciones flujométricas o de la circulación o de su hemodinamia, ¿no? Tenemos otras definiciones, realmente son varias las definiciones que se han dado, pero les sugiero que se queden con eso, ¿no? Con un bebé que desacelera en su crecimiento y que tiene alguna causa que esté causando, valga la redundancia, la restricción del crecimiento, o aquellos bebés que sí cumplen con su curva constante, pero están pequeños, ¿no? Entonces tenemos factores intrínsecos y tenemos factores extrínsecos. Antiguamente se hablaba de lo que era la hiperplasia y después de las 20 semanas la hipertrofia. Se decía que bebés por debajo de las 20 semanas que tenían algún tipo de anomalía cromosómica, entendiendo eso como síndrome de Patauer versus síndrome de Down, o tenían alguna infección, por ejemplo, TORCH, tenían esta restricción de crecimiento y era de manera simétrica, es decir, hacíamos una ecografía en estos bebitos, por ejemplo, poniendo el famoso caso del síndrome de Down, y encontrábamos que todo lo tenía pequeño, cabecita, abdomen, fémur, húmero, ¿no? Y por encima de las 20 semanas encontrábamos aquellos bebés con asimetría, aquellos bebés que sí, quizás tenían la barriguita pequeña, pero la cabecita estaba creciendo bien, el fémur estaba creciendo bien, y se proponía, ¿no?, una teoría de insuficiencia placentaria. Esto, miren la fecha de abajo, en 1970, realmente es bastante antiguo, ¿no? Ya se dejó de lado por completo, les voy a explicar más adelante por qué. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, no solamente tenemos las placentas pequeñas, que como pueden ver, sí, es una causa muy importante, la podemos ver acá, pero tenemos una infinidad de causas, ¿correcto? Mamá que no come bien, mamá desnutrida, es más del 60% de madres realmente acá en el Perú, madre de constitución pequeña, ¿correcto? Privación social, obviamente con un factor ya que no colabora al tema de la nutrición, trastornos de la alimentación, madres que se embarazan con algún tipo de trastorno, fármacos, teratógenos, malformaciones fetales, ¿correcto? Anomalías genéticas, hemos hablado de las trisomías, ¿no? Síndrome de Down en la cabeza, enfermedades médicas maternas, ¿no? Algo que conlleve quizás que ya la mamá esté predispuesta a que esa placenta no tenga una adecuada perfusión y por consiguiente una inadecuada también difusión. Por ejemplo, hipertensión, preeclampsia, diabetes, lupus, síndrome antifosfolipídico, ¿correcto? Entonces, todos esos factores pues, nos condicionan a problemas. Y anomalías genéticas o embarazo múltiple también es muy probable, obviamente, que tenga, si son trillizos o son gemelos, tenga bebés bastante pequeños, ¿no? Vemos acá una lista bastante amplia también que prácticamente resume lo que les estaba explicando sobre las causas y podemos ver que no solamente es la causa placentaria, pero es la más importante y la más frecuente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que explicar justamente ese problema de perfusión. Entonces, ¿qué ocurre? Los cambios hemodinámicos en el bebé se van a dar cuando ya la isquemia de la placenta o la pobre función de la placenta esté por encima del 30%. Por eso por debajo del 30% la función aparentemente es normal, pero por encima ya estamos viendo, o sea, si hay una isquemia o hay un problema placentario, una insuficiencia placentaria de más del 30 o 40%, según lo que postulan, y estamos viendo cambios hemodinámicos en la arteria umbilical. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver mediante la flujometría Doppler o ecografía. Y pues también por consiguiente la arteria uterina también se restringe la perfusión. Vemos diferentes causas. Entre las causas de invasión trofoblástica, sabemos que la invasión trofoblástica para empezar es normal. Es normal que haya invasión trofoblástica entre las 8 y 10 semanas, que es la primera ola, que es completamente normal, en donde los vasos sanguíneos entran y penetran, y esa penetrancia hace que llegue suficiente flujo a la placenta. Eso es lo que pasa de manera normal, que invada el trofoblasto endovascular, ¿no? Y que posteriormente, pues ya a término, se desprenda por completo la placenta cuando ya ha llegado el momento del parto, ¿no? Sea parto vaginal o parto cesárea. Luego tenemos la aparición de la preeclampsia. Luego tenemos una fila de preeclampsia más restricción de crecimiento intrauterino, que si bien es cierto la fisiopatología es muy parecida, podemos ver que es mucho más compleja si se agrega a esto una preeclampsia. Si el diagnóstico de un bebé pequeño le agregamos pues a las 30 semanas, por ejemplo, una preeclampsia severa, una gestante de 30 semanas con presión de 200 sobre 110 y aparte de eso tiene un bebé de 800 gramos,
Entonces estamos hablando de una paciente que probablemente tiene toda la causa acá, toda la fisiología fisiopatología florida, de la restricción de crecimiento y de la invasión trofoblástica anormal, ¿no? Estos vasos que no perfunden de manera adecuada. Se reemplazan primero las células endoteliales, degeneran el músculo, como les decía, eso se llama perfusión. Hay vasos de baja resistencia y alta capacitancia, correcto, que es la base de la fisiopatología. Para entender qué es lo que ocurre con la arteria uterina. La arteria uterina, para llevar buena cantidad de sangre, tiene que tener una resistencia disminuida. La resistencia no tiene que ser alta, porque yo entiendo que de un vaso con resistencia alta, es decir, con una luz mucho más estrecha, mucho más pequeña, el flujo sanguíneo va a ser mucho menor, ¿correcto? Y la velocidad en la que viaja la sangre va a ser mucho mayor. Y eso lo vamos a entender también con la evaluación del Doppler, ¿no? Seguimos, entonces, hay una estrechez, como les decía, de la luz vascular, un flujo sanguíneo reducido y un estado de hipoperfusión fetal. La sangre materna fluye hacia el espacio intervelloso con alta velocidad y alta pulsatividad, que es justamente lo que se evalúa, de lo que se traduce el índice de pulsatividad por encima del percentil 95. No sé si hasta aquí me están siguiendo, pero la idea es entender principalmente por qué es que ocurre esta mala invasión. Entonces, el flujo sanguíneo tiene que ser adecuado, mi vaso tiene que ser grueso. Si yo tengo un vaso uterino o invasor, ¿no? Como la arteria espiral, que está estrecho y tiene una muy mala perfusión, la cantidad de sangre que va a llegar a esa placenta, desde la mamá, desde la aorta materna, hacia la uterina, va a ser inadecuada, ¿ok? Entonces, con un flujo sanguíneo inadecuado, este bebé, de manera progresiva y crónica, me va a generar que su tasa de filtrado glomerular fetal, ¿correcto?, sea disminuida también, y la cantidad de orina que este bebé me produzca sea menor. Esta menor cantidad de orina, ¿en qué se traduce? En el oligohidratos. En eso se traduce la causa placentaria del oligohidratos, ¿no? Si hasta acá se ha entendido, pues hay múltiples formas actualmente en las que se describe justamente la fisiopatología, y una de ellas es la actividad trombótica, la remodelación de la matriz y el colágeno, que son propias también de la capa muscular de la arteria uterina, en los diferentes tipos de factores angiogénicos que promueven la vasoconstricción y que alteran también justamente esta resistencia vascular, ¿no? La epigenética, actualmente ya de epigenética se habla bastante. ¿Cuáles son las causas genéticas? ¿Qué está pasando con esa mamá? Ya viene predispuesta genéticamente quizás a tener algún problema placentario, ¿no? Y a tener, por consiguiente, bebés de menos de 2 kilos o menos de 1,5 kilos, porque es muy frecuente encontrar el famoso caso de una gesta 5, quizás, que sus bebés no han pesado más de 2 kilos, y según ella todos han tenido más de 35, 36 semanas, ¿no? No han sido bebés prematuros aparentemente. Entonces, esto está en estudio aún, ¿no? Uno de los factores que se está evaluando es el factor de crecimiento insulínico, ¿no? Para poder evaluar esto de la epigenética. La histopatología, vemos áreas de necrosis fibrinoide que también se van a traducir en una placenta envejecida. Actualmente sobre placenta envejecida también ya varios ponentes, varias personas han hablado. No hay que dejar de lado la evaluación de la placenta, es muy importante el grado placentario, ver las necrosis o los infartos placentarios con esos famosos anillos hiperecogénicos que tiene mi placenta al momento de hacer la ecografía, y considerar y valorar también eso para yo tomar una decisión, ¿correcto? Si bien es cierto, no es determinante, porque muchos les van a decir que la placenta, sí, que una placenta envejecida no puede llegar por encima de las 39, 40 semanas, pero hay que ver todo en contexto, ¿correcto? Todo siempre en contexto. Entonces, ¿existen métodos de screening o predicción? Sí, existen varios. Dentro de ellos, el principal, por así decirlo, a la cabeza, el Doppler de la arteria uterina, ¿ok? 2 formas de evaluar el Doppler de la arteria uterina, mejor dicho, 2 tiempos. En la ecografía de tamizaje, entre las 11 a 13.6 semanas, y también en la ecografía morfológica, que se realiza entre las 20 a 24 semanas, ¿ok? Esto también se ha estudiado bastante, se sabe que es un factor predictor bastante importante, pero hay que colocar
este resultado en una calculadora para yo predecir si este bebé tiene mucho o poco riesgo de tener de este embarazo, de tener una preeclampsia, y de este bebé de tener una restricción de crecimiento. Esta es la evaluación en el segundo trimestre, realmente sí tiene sus especificaciones, no las vamos a tocar acá porque ya es hablar más sobre ecografía y Doppler, pero es importante que lo conozcan. Larga lista de marcadores importantes, tanto marcadores maternos, características maternas, marcadores bioquímicos, ¿correcto? El Doppler de las arterias uterinas, el PAP-A, el factor de crecimiento placentario, el estriol, y realmente el SFLT1, ¿no? Que también se considera como marcadores bioquímicos importantes y factores angiogénicos importantes para predecir un bebé pequeño para la edad gestacional, cada uno con su especificidad y su sensibilidad. Vemos otra lista, ¿no? De angiogénicos y antiangiogénicos presentes en la restricción de crecimiento. El volumen placentario también se está estudiando. Pues sobre esto también ya hay bastante información realmente publicada sobre el volumen placentario. Placentas súper grandes, placentas bastante pequeñas o delgadas, correcto, ecogenicidad bastante baja. ¿Qué pasa? ¿Están hipoperfundidas? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? La altura uterina, bueno, antiguamente se conocía que la altura uterina pues era un marcador importante, tenía una sensibilidad, imagínense, de menos del 35%. Y la cantidad de falsos positivos superaba el 15%. Entonces, bueno, realmente la evaluación de la altura uterina es bastante simple, ¿no? De la síntesis del pubis hasta el fondo uterino, pero pues depende bastante de la posición, depende bastante de si es un bebé con un embarazo con polidrámios o con oligodrámios, si es un feto en transverso, obviamente la altura uterina no me va a servir para eso, ¿no? Entonces, definitivamente en la cabeza está la evaluación ecográfica. La doctora Liana Pung postula la forma de la medición de la presión arterial media, también con 2 medidas en el brazo derecho de la presión arterial y 2 medidas del brazo izquierdo de la presión arterial, calculando así la presión arterial medio promedio, ¿correcto? Hay un video explicativo, lo pueden encontrar en YouTube para que sepan cómo es que nosotros hacemos el tamizaje entre las 11 a 13.3 semanas de la presión arterial media. Otro marcador importante, y vamos con 2 marcadores importantes, arteria uterina y presión arterial media. ¿Existen métodos de prevención? Sí, sí existen métodos preventivos, así como lo existen para la preeclampsia, como lo es el uso de la aspirina en altas dosis, también lo existe y también funciona para fetos pequeños para la edad gestacional. Heparina de bajo peso molecular, sildenafilo, aún en estudio, pero ya algunos establecimientos o centros médicos están utilizando la heparina de bajo peso molecular en aquellas pacientes que tienen alto riesgo también de preeclampsia, y se está observando que hay beneficio. Pero regresemos al problema, estamos con un bebé con restricción de crecimiento intrauterino. Busquemos no estandarizar, lo que dije desde un inicio, no nos encasillemos al famoso percentil 10, ¿no? Solamente en eso y queda así para dar mi diagnóstico, no. Veamos y personalicemos las curvas y el diagnóstico de la restricción de crecimiento fetal. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No, hablamos ya sobre la fisiopatología, en realidad son una serie de eventos desafortunados que ocurren iniciando desde la arteria uterina, siguiendo luego a lo que es la alteración de la arteria umbilical y posteriormente a la famosa redistribución de flujo, ¿no? Con la vasodilatación cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya existe una insuficiencia placentaria por encima del 30 a 40%, voy a ver cambios en el Doppler ecográfico. Y esto lo dice Gratacos y Figueras en su publicación del 2014. Vemos que esta es la diástole, ¿correcto? La diástole me indica, si está muy baja, que la resistencia está aumentada. Eso quiere decir que es inversamente proporcional a la resistencia placentaria, ¿correcto? Y hemos hablado de que por qué se aumenta la resistencia placentaria. Entonces, mientras más baja y más cercana a cero, velocidad cero, se encuentra mi diástole, más preocupante va a ser la situación de este bebé, ¿correcto? Y muchas veces, en más del 40% de los casos, bebés que tienen un peso normal, encontramos alteración de la arteria umbilical, y es porque quizás tienen algún tipo de patología que esté causando ese problema. A la cabeza, preeclampsia, la cabeza, diabetes gestacional, ¿no? Entonces también hay que evaluar siempre el contexto. Dice el flujo de la vena umbilical.
Esta vena umbilical actualmente ya se ha estudiado, bueno, no actualmente, ¿no? Digamos hace 10 años empezó a estudiarse en el primer trimestre porque es justamente el vaso que lleva sangre desde la placenta hacia el bebé. Y mientras mayor cantidad de sangre lleve, mayor probabilidad de que genere un bebé macrosómico o bebé gordito. Y mientras menos cantidad de sangre lleve, mayor probabilidad de que genere un bebé pues, pequeño, ¿no? Esta es la base de la fisiopatología. ¿Qué ocurre después? Ocurre un problema de difusión. Entonces, si ya no ha habido una adecuada invasión trofoblástica, no hay suficientes arterias espirales llevando sangre a mi placenta, ya luego mi bebé responde. ¿Por qué? Porque pues hay un evento de respuesta siempre en el bebé cuando hay un evento hipóxico, no le está llegando suficiente sangre, entonces él tiene que responder llevando sangre a sus órganos importantes, ¿correcto? Glándulas suprarrenales, cerebro, corazón. ¿Y en qué punto empieza ya a alterarse cuando tenemos una alteración de la arteria umbilical? ¿No? Ya, si la alteración de la arteria umbilical vemos acá que la diástole está prácticamente ausente, incluso la encontramos invertida, prácticamente ya también vamos a encontrar una arteria cerebral alterada, con una diástole mucho más aumentada, ¿ok? Que indica que ha disminuido su resistencia, recordemos la inversión, aumento de diástole que es esto de acá, es más gruesita, disminución de la resistencia, ¿no? Entonces vemos una arteria cerebral bastante alterada que me indica que hay una redistribución de flujo, muy probablemente. Esto se va a evaluar según el índice cerebro-placentario, que es la división de lo que me calcula la maquinita del ecógrafo, de la cerebral, perdón, y sobre lo que me calcula la máquina del ecógrafo de la arteria umbilical, ¿no? Este es el índice cerebro-placentario. Cuando este índice esté por debajo del percentil 5, estamos hablando ya de una redistribución de flujo. Mi bebé está sufriendo, está intentando buscar una forma de acomodarse, ¿correcto? De adaptarse, esa es la palabra correcta, de adaptarse. Y entre esa cantidad de sangre que está llegando a su cerebro también va a haber una alteración justamente del istmo aórtico, que se encuentra mucho más picudo, ¿no? Va a haber la evaluación del istmo aórtico, que realmente algunos postulan que sí sirve, otros postulan que no, pero pues también a consideración porque también es parte de la clasificación, ¿no? Es un vasito importante. Entonces ya posteriormente vemos que la umbilical no solamente está ausente, la resistencia no está ausente, sino que incluso está invertida. O sea, ese vaso hay tanta resistencia en la placenta que el bebé intenta sacar esa sangre por la arteria umbilical y lo que ocurre es que regresa. Y ese regreso es esta diástole invertida. Así de simple, ¿no? O sea, es tanta la resistencia como es como tirarle agua a y esa agua pues me va a rebotar a mí, obviamente me va a mojar a mí. ¿Por qué? Porque es una pared, está duro, o sea, no hay forma de poder entrar o penetrar ahí, ¿no? Y ya vemos un proceso de adaptación mucho más complejo, que actualmente se está estudiando bastante, la remodelación cardíaca. Este bebé está sufriendo su corazón para llevar mayor cantidad de sangre a órganos importantes. Y ese corazón que está latiendo mucho más, tiene una función cardíaca sistólica más comprometida. La cantidad de sangre que está inyectando ese ventrículo izquierdo de mi feto es en volumen mayor y en frecuencia cardíaca mayor. Entonces, ¿qué está pasando, no? Ese corazón pues va a estar mucho más hipertrófico y va a tener algunos cambios que van a comprometer a este bebé en su adultez, incluso después del nacimiento. Por eso que la restricción de crecimiento intrauterino no termina cuando nace el bebé, ¿no? Recién empieza realmente, y ya los estudios están indicando que hay cambios hemodinámicos importantes y que hay alta probabilidad de que este bebé sea en un futuro diabético o un futuro hipertenso. Bien, entonces eso tenemos que tener en consideración, no solamente el diagnóstico fetal, ¿no? Y bueno, ya hay evidencia pues de que hay una disfunción cardíaca cuando prácticamente el ductus venoso se empieza a alterar. La onda A del ductus venoso se empieza a negativizar. Eso quiere decir que también ya ese vaso importante que es el ductus venoso no lleva suficiente cantidad de sangre oxigenada y está regresando mi ventrículo del lado derecho, está pero tan resistente a que llegue sangre que regresa y ese regreso me indica de que ese bebé prácticamente ya está en asfixia. ¿Okay? En asfixia y puede morir en cualquier momento. Es por eso que el ductus venoso con onda A reversa me indica que debo sacar ese bebé inmediatamente de la pancita de la mamá. Entonces ya sabemos que simétrico asimétrico no existe, ¿correcto? Ahora término perfusión y difusión.
El RSU de diagnóstico de inicio temprano, que es antes de las 32 semanas, lo pongo entre comillas realmente porque nos dicen que es el de más fácil diagnóstico, pero de más difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un bebé muy pequeño. Entonces, ¿qué hago con este bebé? Lo saco a las 30 semanas, lo saco a las 28 que se ha presentado este problema severo de restricción de crecimiento, o espera un poco más. ¿Dónde está mejor? ¿Dentro de la barriguita de mamá o afuera con los neonatólogos que lo van a ayudar? ¿No? Es de muy fácil diagnóstico porque encontramos a un bebé con cabeza pequeña, con fémur pequeño, con abdomen pequeño, pero si ya está todo alterado, pues sacarlo significa pues traer un bebé muy muy pequeño y con alta probabilidad pues de toda la prematuridad y todas las complicaciones que trae la prematuridad, ¿no? No solamente porque es un bebé con restricción de crecimiento. Y luego los problemas de difusión, que son el RSU o la restricción de crecimiento de inicio tardío, entre comillas también por encima de las 32 semanas, se dice que es de difícil diagnóstico, justamente por el punto número 2 que les explicaba en la diapositiva, las diapositivas iniciales, que es que no vemos la distribución, no vemos qué está creciendo bien y qué está creciendo mal. Puede que tenga una cabeza normal, un fémur normal, pero la barriga de ese bebé es chiquita. Entonces, ¿qué está pasando? Ese bebé tiene una restricción de crecimiento tardía, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto el punto de corte de 22 semanas me sirve bastante, pero no, tampoco no me da el diagnóstico al 100%. Hay que conocer las causas de cada uno de ellos. Del temprano, principalmente placentario, ¿correcto? Y del tardío, pues la mayoría de las que quedan, ¿no? Lo que les explicaba, tal cual, las diferencias, ¿bien? Entonces la fisiopatología es así. Este es un cuadro bastante básico, lo van a encontrar realmente en cada vez que digiten el plan de crecimiento fetal, fisiopatología, lo van a encontrar, porque es lo que postula Gratacos y Figueras en Barcelona, con la intención de poder explicar qué es lo que ocurre, cuáles son los eventos desafortunados que ocurren en cadena, y quizás entre esos puntos, cuáles son los métodos de adaptación del bebé que finalmente llevan una redistribución de flujo, o si es que ya no aguanta más ese bebé, una onda reversa, ¿ok? Un trazado, que es la cardiotopografía computarizada, alterado, un perfil biofísico por debajo de 4, ¿ok? Y obviamente desaceleraciones tardías, que son para poner nervioso cualquiera, ¿no? Ese bebito está en hipoxia, está en acidemia, está asfixiándose allá adentro, hay que sacarlo inmediatamente. Y los de origen tardío, la mayoría de ellos pues con una alteración principalmente de lo que es el índice de pulsatividad de la arteria cerebral por debajo del percentil 5, ¿no? Esa es la famosa historia natural. Realmente no hay mutación de la arteria umbilical en el RSU tardío, pero sí hay que evaluar igual todos los marcadores en la ecografía Doppler. Bien. Lo que se estudió principalmente, índice de pulsatividad de las arterias uterinas por encima del percentil 95, que nos indican alta resistencia de ese vaso. Índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5, que nos indica redistribución de flujo, y un peso fetal por debajo del percentil 3. Estamos hablando de un bebé súper pequeño, súper pequeño. El consenso de Delphi es algo bastante famoso, ¿no? Se hizo bastante famoso en el 2016, porque conllevó el expertise de varias personas y la opinión de varias personas para poder nosotros clasificar entre un RSU de inicio tardío y un RSU de inicio precoz, ¿no? Estas fueron las principales características y vemos acá lo principal. Uterina y umbilical alteradas. Uterina y umbilical alteradas por debajo de la edad gestacional de 32 semanas. Y obviamente un peso fetal pues por debajo del percentil 10 y críticamente por debajo del percentil 10. Por encima de las 22 semanas, de causa tardía, vemos que la barriguita o el peso están por debajo del percentil 3, y a esto se le agrega 2 o 3 de estas características, ¿no? Barriga por debajo del percentil 10 puede ser también asociado quizás a una desaceleración del crecimiento. Este bebé no está creciendo, ¿no? Hay una desaceleración del crecimiento o un índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5. Es obligatorio que todos conozcan esto realmente porque es un poco complejo, es una tabla bastante compleja, pero lo que tienen que saber es que la causa del precoz es principalmente la alteración de la uterina y de la umbilical, son vasos pues, que llevan sangre al bebé y que la recogen también,
Y de la tardía, pues es de la arteria cerebral media, mostrando ya redistribución de flujo con el ratio cerebro-placentario, que en las siglas CPR, ¿no? ¿Puede presentarse en bebés normales? Sí, nuevamente. Tenemos un bebé en percentil 30 a las 35 semanas, no lo voy a dejar que nazca simplemente y ya me nazca como un RCU, o que se me altere el Doppler en cualquier momento. Tengo que hacerle un control dentro de 2 semanas. Menos del percentil 40 me obliga a mí a evaluar nuevamente ese bebé para poder ver cómo se encuentra dentro de 2 semanas y poder decidir, ¿no? Que la decisión es muy importante. La mortalidad aumenta si es que tengo una cardiotopografía patológica y principalmente el ductus venoso. Esto es lo que me dijo el TRAFOL 1 entre el 2005 y el 2010, que ese fue el tiempo en que se realizó, en bebitos por debajo de las 32 semanas, concluyendo que el ductus venoso, cuando ya tiene una alteración de la onda reversa, pues me indica que tengo que sacar ese bebé inmediatamente. Y sacarlo me conlleva a mí tener a un bebé en un futuro pues más sano a comparación de no sacarlo, ¿no? El TRAFOL 2, que bueno, este es el TRAFOL 1, lo mismo que les estaba comentando, y posteriormente se estudió el TRAFOL 2, que fue entre las 32 a 36 semanas, en donde se evaluó ya todos los parámetros del Doppler, ¿no? Hubieron 2 estudios TRAFOL muy importantes que actualmente están teniendo ya mucha repercusión y se están estudiando ya no los bebés en prenatal, sino a los niños, ¿no? 1, 2, 3 años, personas grandes. La doctora Fátima Crispi también habló sobre los fetos pequeños para la edad gestacional, me parece que fue este año en una ponencia en Barcelona, explicando que tienen complicaciones hemodinámicas en la adultez, ¿no? Entonces por eso que se vuelve muy importante el diagnóstico de esta patología. Los estadios clínicos, esto es lo que todo el mundo conoce. Repito, no encasillarnos, no por el hecho de que tengo simplemente un índice cerebro-placentario por debajo del percentil 5 y tengo un bebé en el percentil 11, diagnosticar restricción de crecimiento intrauterino, solo porque es en el 11, y porque el 11 no es feto pequeño, no. Si ya tengo una alteración del Doppler y un bebé por debajo del percentil 30 o 40, yo tengo ya que diagnosticarlo probablemente con una restricción de crecimiento de estadio 1, según Barcelona, y ese bebé no debe sobrepasar las 37 semanas. Estadio 2, ¿en qué casos? Una arteria umbilical con diástole ausente, ¿correcto? O en un mismo aórtico reverso. ¿En qué tiempo termina este bebé? 34 semanas previa maduración de los pulmones con corticoides. Estadio 3, más crítico, 30 semanas. ¿Por qué lo voy a terminar? Porque tiene una umbilical reversa o una diástole por encima del percentil 95, ¿no? También tiene que tener su maduración y si puedes darle también su sulfato de magnesio para neuroprotección cerebral. Estadio 4, ductus venoso reverso, grafía computarizada alterada y desaceleraciones probablemente tardías o probablemente variables que me indiquen de que ese bebé ya está en acidosis. Tengo que terminarlo inmediatamente. 26 semanas, si lo tengo a las 30, pues ya debe estar comido, ese bebé debe estar afuera. Y ya debe ser responsabilidad netamente del neonatólogo, que tiene que obviamente apoyarnos también en esta decisión, porque es difícil traer al mundo a un bebé prematuro, pero es mucho más difícil verlo morir en la pancita de la mamá. Y pues hay evidencia de que esta conducta que postuló tanto Figueras como Gratacostes es beneficiosa, ¿no? Con los TRAFOL también se concluyó eso, que un ductus venoso alterado tiene que culminarse a las 26 semanas. Y si lo encuentro por encima de las 26, ya debe estar afuera. Y si hay alteración de la umbilical, se puede esperar máximo hasta las 34 semanas, ¿no? Igual la fisiopatología, que ya lo hemos explicado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Datar adecuadamente la edad gestacional. Punto número 1. Saber bien y tomar bien mi longitud corononalga, que ya les expliqué en la diapositiva 2. Debo tener una buena imagen, si no, no me sirve de nada. Si no, pues esperaré y cruzaré los dedos porque tengo una fecha de última regla confiable. Luego de eso, mi biometría correcta. Entonces, según la biometría tenemos las famosas curvas de Hadlow. Este nombre, pues grábenselo, prácticamente ya hace mucho tiempo se postularon las curvas de Hadlow, pero hasta ahora coinciden bastante con los pesos, ¿no? En la mayoría de países y pues se han utilizado para tomar decisiones drásticas en cuanto a bebés con restricción de crecimiento. Con solo un estudio de 109 fetos, consideran esto no es mucho, pero bueno.
Tenemos las curvas de la OMS, que han considerado también países, me parece, como Argentina y Brasil, ¿sí? También importantes con mayor muestra, pero igual todavía en estudio. Y el famoso Intergrow. Intergrow también evalúa el peso fetal estimado y postula sus tablas, ¿no? Estos tres, tanto Hadlock, OMS e Intergrow, pues postularon sus curvas. El más antiguo, como pueden ver, es Hadlock del 85, pero hasta ahora se mantiene Hadlock como el parámetro principal para el cálculo del peso fetal. En maternidad, en el instituto lo que utilizamos pues también es Hadlock. Cada médico realmente varía bastante en el uso de sus tablas, pero pues se sabe y se conoce que Hadlock ha sido lo más cercano a la realidad, ¿no? Las famosas curvas customizadas o personalizadas, ¿sirven? Sirven, pero son bastante complicadas de utilizar. Hay que saber el peso y talla maternos, el grupo étnico, la paridad. Realmente sí conviene utilizarlas, ¿no? Pero todavía igual están en estudio. Y esta página también, si pueden revisarla, es una página que es en inglés, un programa que me sirve a mí para seguir a mi bebé desde, pues, que es un embrión, desde las 6 semanas, y esto es segundo trimestre, tercer trimestre, y ver cómo va su curva de crecimiento. Me personaliza a mí. Yo tengo una paciente María, tengo una paciente Rosa, y esas dos pacientes las introduzco sus datos dentro de este programa, y voy haciendo el seguimiento correspondiente cada 4 semanas o cada 2 semanas, según cómo voy viendo a mis pacientes, ¿no? Roberto Romero, uno de los principales estudiosos de lo que es el parto pretérmino, también puso su granito de arena en iGap, que es un aplicativo bastante interesante y que esperamos pues poder poner en práctica quizás en maternidad, ¿no? Hay muchos curiosos que quieren colocar en práctica iGap, sí, es muy interesante. Bueno, se compararon pues los diferentes parámetros. Después tenemos esta publicación en el 2005, en donde se evaluó el crecimiento en Perú. Entonces se concluyó definitivamente que necesitamos tablas para Perú, pero lamentablemente las tablas que tenemos son tablas postnatales, neonatales, son pesos del nacimiento, no pesos calculados en el feto, ¿no? Falta todavía evaluar. ¿Cómo se mide correctamente un diámetro biparietal? Bastante simple la imagen, pero realmente en la práctica, créanme que es un poco complicado. Una de las cosas más difíciles de evaluar, ahí pueden ver los marcadores, obviamente tenemos que tener el transductor a 90 grados de la línea media del cerebro, tenemos que tener el cavum cervipelucidi, que es esa estructura rectangular de acá, las astas anteriores de los ventrículos laterales, y se puede hacer una medida transtalámica, tomemos los dos tálamos, 1, 2, o una medida transventricular. Realmente eso ya no está mucho en discusión, pero tiene que hacerse una correcta medida de la medición del diámetro biparietal de afuera hacia adentro y de la circunferencia cefálica todo alrededor de la calota. Ahí está cómo se mide, bastante simple realmente. La correcta medición del fémur. Tenemos que ver más bien osificado en lo que es la metáfisis. Debe estar claramente estos dos bordes de manera rectangular, no puntiformes. Amplíen bien la imagen, vean bien el hueso. Claro, ahí que hay un hueso fetal, ¿no? Entonces medimos de extremo a extremo y calculamos la longitud del fémur. Recuerden que es uno de los parámetros importantes para el cálculo del peso fetal. Y de las más difíciles y del dolor de cabeza de muchos que inician ecografía, el cálculo de la circunferencia abdominal. Siempre la columna debe estar o a horas 3 o a horas 9, cámara gástrica, seno portal, que es esta imagen que da la espalda a la cámara gástrica, ¿correcto? Y hacemos una medición pues de esta circunferencia. Pueden ver que es bastante fácil si el bebé es pequeño, pero si tenemos un bebé pues ya de 40 a 41 semanas, en la práctica es mucho más complicado, pero no imposible, ¿no? Y recuerden que también es otro parámetro que me altera mucho. Si yo me paso, no sé, 5 milímetros de la circunferencia abdominal, mi bebé me puede salir incluso macrosómico, ¿no? Hay que tener cuidado con la medición. Medición correcta, seno portal, cámara gástrica, columna a horas 3, se ven las dos costillas, correcto, de manera alineada, no se ve sombra, eso quiere decir que no es un corte oblicuo, pero corte incorrecto, miren. Ahora, esta es toda una discusión, ¿bien? El hecho de ver la vena umbilical tampoco no es que ya sea la peor toma, pero puedo juzgar acá, por ejemplo, que mi columna no está de manera
bien posicionada, ¿no? Probablemente está en hora 5, y estas cosillas también no están bien alineadas, ¿no? Velocidad de crecimiento, otro término importante que ya Rosaville lo acuñó hace muchos años, pero se sigue evaluando. Hay que ver cómo progresa la curva de crecimiento, y esto lo hace el ecógrafo, un ecógrafo básico hasta un ecógrafo avanzado, ¿correcto? Hay curvas de crecimiento que ya están estandarizadas y preseteadas en los ecógrafos. Entonces datamos bien, biometría bien tomada, y pasamos al estudio Doppler. Y en el estudio Doppler tenemos el estudio tanto de la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el istmo aórtico y el ductus venoso. Hay un simple ejemplo, como les digo, para que quede esto claro. Esta es la sístole, ¿correcto? Eyección, diástole. Bien. Y esta diástole está en este caso normal, ¿no? Podemos ver que es bastante notoria cuando la diástole no, ¿y cómo me doy cuenta? Porque el índice de pulsatilidad en este bebé de 12.5 semanas es 1.67, realmente está bastante bien. Ya atrás quedó el famoso notch. Yo sé que muchos maestros, incluso amigos, me han enseñado notch protosistólico, pero realmente, bueno, sí he encontrado evidencia de que es importante en el segundo o tercer trimestre, no voy a mentir, pero es mucho más importante la diástole, es mucho más importante la resistencia y el índice de pulsatilidad. Entonces, a mayor resistencia placentaria, si pueden tomar una imagen de esto que creo que resume todo, sería genial. Mayor resistencia placentaria, menor flujo. Mi vaso está más chico, la luz está más pequeña, lo estoy estrujando mi vaso, menos flujo va a pasar. Más velocidad para que ingrese el vaso, se me hace más picuda la onda, más picuda se me hace este piquito de la sístole, me corre más arriba. Disminuye la diástole, ¿correcto? Esta diástole que ven acá se va pegando a cero, puede estar por acá, puede estar por acá. E incluso si ya el tema ya es muy complejo, como el ejemplo que les puse de tirar agua a la pared, la sangre puede regresar, se puede tornar reversa, ¿no? En el caso del umbilical. Doppler de la arteria umbilical, normal. O bueno, perdón, diástole ya está disminuida, esta diástole está cercana a cero. Ausente, reverso. Este es un video de YouTube para que aprendan sobre cómo realizar correctamente la medición de la arteria umbilical, bastante interesante, me parece bastante completo para que lo puedan ver, porque ahora, bueno, por tema del tiempo no lo vamos a poder tocar, pero es muy interesante, también pueden tomarle una imagen si pueden, ¿no? El estudio de la arteria cerebral media, siempre en ángulo 0, correcto, volumen de muestra 2, bien. Es muy importante considerar que estamos acá frente al polígono de Willis, obviamente ya muchos de ustedes lo reconocen, y tenemos que incidir en la arteria cerebral media. Arterias uterinas también, de 11 a 14 y de 20 a 24 semanas, para el estudio también de la resistencia vascular, ¿no? Índice cerebral placentario, una simple división. Dividimos lo que nos calcula la máquina, el ecógrafo de la cerebralidad, lo que nos calcula la arteria umbilical, y este es un predictor muy bueno para el resultado perinatal. Si tengo un índice cerebral placentario alterado por debajo del percentil 5, probablemente ese bebito ya esté en hipoxia y le puede traer complicaciones. ¿Okay? Sí, espero mucho. Y el ductus venoso, pues, también es uno de los más complicados de evaluar, junto con el istmo aórtico, pero procurar que siempre se encuentre la incidencia en ángulo 0. Pueden hacer el corte transversal o pueden hacer un corte longitudinal del bebé, el vaso del istmo aórtico, la unión de la vena umbilical y la entrada ya a lo que es la vena cava superior, ¿correcto? Entonces este vaso supervascularizado se ve así anaranjadito, es el aliasing, y ese vaso tengo que incidir. Cuando lo encuentro así, está bonito, está perfecto. Ya acá mi resistencia está aumentando, disminuyendo. Acá tengo ya una diástole que está ausente, y acá tengo una onda reversa, ¿no? Ya está regresando, incluso la sangre se debe estar crítico. Este bebé debe salir inmediatamente. Igual, lo mismo el cálculo del istmo aórtico, que no lo vamos a tocar, diferentes tablas que se utilizan para calcular el riesgo y calcular el percentil adecuado. Recomiendo 100% la tabla de la Fetal Medicine Foundation, importante para poder calcular esto. Solamente utiliza 3 cosas, ya no utiliza el diámetro biparital, solo usa circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud de fémur, ¿correcto? Y pues acá podemos ver un screen de lo que es el cálculo
de los bebés pequeños para el edad gestacional y vemos, miren los factores que se utilizan: la edad materna, el peso, la talla materna, la raza de la madre, si tiene algún antecedente importante, como lo habíamos descrito al inicio, dentro de las causas de RCU, el método de concepción, ha sido espontáneo, ha sido por fertilización in vitro, si es su primer número de bebés, ¿correcto? ¿Cómo han sido sus bebés anteriores? ¿Ha empezado cuándo? Y bueno, los otros parámetros importantes para el cálculo, en este caso pues los biomarcadores no los utilizamos porque son bastante caros acá en el país, pero pues quien tiene forma de costearlo, he visto casos, principalmente en preeclampsia, para definir algunos casos se utiliza, ¿no? Eso principalmente. Bueno, acá un poco más sobre lo que es las complicaciones. El líquido amniótico, ya explicamos que el oligohidramnios de causa placentaria, principalmente, que era uno de los temas también que se toca, realmente es bastante simple entender que mientras menos flujo ingresa al bebé, menos va a ser su tasa de filtrado glomerular y claramente menos va a orinar. Y eso evito, pues me va a presentar un oligohidramnios, ¿no? La cardiotocografía computarizada no la tenemos acá, no la tenemos en el país, utilizamos simplemente el famoso NST, pero pues también podemos evaluar en el NST cómo va la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no? Y si hay o no una buena perfusión. Y el perfil biofísico fetal, que también es otro marcador importante y que me indica cuando se entera, obviamente, que probablemente también este bebé ya se encuentre, cuando está por debajo de 4 puntos, ya se encuentra probablemente en acidosis, ¿no? Manejo básico, lo que les expliqué: corticoides y neuroprotección, corticoides con betametasona o dexametasona, lo que se tenga a la mano, neuroprotección con sulfato de magnesio. Está definitivamente estudiado eso, hay que hacerlo en bebitos que están por debajo de las 34 semanas y por encima de las 34, si es que no ha recibido corticoides antes, le podemos dar. Entonces, la conducta evidencia definitivamente un beneficio. ¿Qué podemos ver? En aquellos bebés que se encontró recesión de crecimiento fetal entre las 24 y 36 semanas, que se hizo un manejo diferido, dijeron, bueno, vamos a esperar un poco más. Hubo alta tasa de muertes fetales intrauterinas. Y en aquellos bebés en que se hizo manejo inmediato, la muerte neonatal fue mucho más rápida porque eran bebés muy prematuros. Entonces, realmente el manejo también es una disyuntiva en esta patología. Hay que tener mucho cuidado. Como les digo, ver exactamente qué factores de riesgo tenemos en este bebé. El estudio digital también nos ayudó a retrasar máximo hasta las 38 semanas para poder darle más chance de crecimiento a este bebé, a pesar de que quizás ya había algunos signos de hipoxia, pero nos indicó digital, un estudio bastante grande, que podríamos esperar un poco más, porque los resultados a los 2 años de edad, que es el promedio de edad en donde se estudian los bebés con patologías fetales, fue bueno, ¿no? El neurodesarrollo y neuroconducta. Pero igual, como les digo, evaluar siempre el contexto. El estudio Porto también, que identificó, principalmente concluyó que el Doppler de la arteria umbilical es importantísimo para la evaluación de bebés pequeños o con sospecha de ser pequeños. Recomendaciones de la ISO, principalmente medir bien a tu bebé, hacer todas las medidas de manera adecuada. Ya no existe la forma de simétrico-asimétrico, principalmente ahora es el estudio de lo que es la arteria umbilical, la circunferencia abdominal y el peso fetal estimado. ¿Qué situaciones especiales tenemos? Embarazos gemelares, difícil, ¿correcto? Los embarazos gemelares, mucho más los monocoriónicos, son los que comparten cada uno una placenta. Eso quiere decir que puede haber una restricción de crecimiento selectiva como complicación. La segunda complicación más importante en bebés embarazos gemelares que comparten una placenta o los monocoriónicos. Por lo tanto, le toca una parte del pastel placentario o la torta placentaria, como le decimos, a un bebé que quizás le toca mayor cantidad de la placenta y otro bebé que le toca menor cantidad. Ese bebé con menos cantidad probablemente crezca más pequeño. Efectos de pared abdominal. Les comenté que la circunferencia abdominal era muy importante para el cálculo de la edad gestacional y el peso fetal. Entonces, si tengo un bebito, por ejemplo, con una gastrosquisis o un onfalocele, obviamente va a tener alterada la circunferencia, va a salir una circunferencia más pequeña y por lo tanto quizás me dé un falso positivo con respecto a la recesión de crecimiento, ¿no?
Y bueno, ya temas posteriores que se podrían tocar quizás en una segunda ponencia, que es lo que la programación fetal, cardiovascular y los cambios de adaptación asociados pues justamente a esta hipoxia crónica que está teniendo mi bebé desde muy temprana edad, ¿no? Que es en el caso de la restricción de crecimiento fetal temprano. Termino esta diapositiva concluyendo de que esta ponencia concluyendo de que no solamente se queda en lo que es el resultado neonatal a los 2 años, sino que pueden haber complicaciones posteriores. En un adulto, puedo tener quizás un adulto con muchas patologías y muchas enfermedades cardiovasculares. Tengo que evaluar que este bebé ya como antecedente nace con una huella, ¿no? Nace ya marcado, por así decirlo, para tener algunas complicaciones cardiovasculares en un futuro. Y se ha visto que la muerte por enfermedad coronaria ha sido incluso mayor en bebés que han tenido restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, para concluir, debo de calcular bien mi crecimiento global, debo de ver bien mi abdomen, ¿ya? De manera solitaria y también en conjunto con las otras medidas que voy a calcular en mi ecografía, ver cómo está la distribución de cada una de esas mediciones, ver la talla de la mamá, la edad de la mamá, ver cómo está mi líquido amniótico, que también es un factor importante, estudiar bien el Doppler, todos los Dopplers que ya hemos comentado, ¿no? Ver los antecedentes de esta paciente y así concluir si es mejor culminarla antes o culminarla después. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Es mejor que esté más pequeño y que nazca más pequeño o que nazca lo más pronto posible? Yo me quedo con una sola respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Si tienen alguna duda, por favor, pueden dejarlas en el chat para que la doctora las pueda responder. Bueno, doctora, parece que no hay mayores dudas. Eso sería todo entonces. Le agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora.